Bueno, continuamos entonces y ya para ir cerrando el tema fallos. Interesantes, son escuetos, obviamente que las opiniones son cortas, pero nos pone a nosotros en el que es poder ir a la Corte a un control de constitucionalidad y verificar si realmente la Corte decide u opta por ir a ese control o realmente en el análisis del caso determina, como en algunos amparos, en el amparo de Polín y demás, determina de que no hay agravio, entonces directamente desestima, ¿sí? Vamos a Polín y Bravo, que era en ese entonces unos integrantes del Poder Legislativo, y obviamente por una cuestión de minorías interpusieron un amparo y bueno, quisieron atacar algunos preceptos de la ley 24.309 de modificación del núcleo de coincidencias básicas, pero bueno, no fundamentaron el agravio y fue desestimado al mismo tenor que lo que planteaba Romero Félix, ¿sí? Y también desestimaron el tema y se optó por la solución política, dado que eran cuestiones políticas las que estaban planteando y que, bueno, la debían haber interpuesto ante el ámbito correspondiente, en ese caso el Poder Legislativo, ¿sí? El holding de la sentencia de estos fallos, tanto del amparo como la acción presentada por Romero Félix, dicho holding estaba sustentado en la falta de agravio. Bien. Luego tenemos algo para destacar en el fallo Polino que habíamos mencionado antes, el voto del doctor Fay, en el cual nos hace una gran definición de lo que él entendía como el significado hermenéutico del pueblo, la hermenéutica del pueblo, y algunas cuestiones referentes a la forma en la cual se designaba el espíritu de la reforma, cómo se instaba a esa reforma, si se le daba un contexto de ley o alguna otra expresión del Congreso, ¿sí? En la etapa preconstituyente estamos hablando, ¿sí? Bueno, luego teníamos en el fallo Ríos algo a tener en cuenta y que me gusta destacar siempre que hablamos de este tema. Es una definición que la voy a leer obviamente para leerla textual y que me interesa siempre que la tengamos en cuenta, que dice los poderes conferidos a la Convención no pueden considerarse ilimitados, porque el ámbito de aquellos se encuentra circunscrito por los términos de la norma de reforma, ¿sí? Es claro esto y está en contexto con lo que define el artículo 30 de la Constitución Nacional, ¿sí? Bueno, la acción declarativa del fallo FAI, que han analizado ustedes en las materias anteriores a la nuestra, ¿sí? El ataque que hace FAI sobre la modificación, sobre los artículos 5, 6 y la reforma de la ley 24.309 y la reforma en sí del 99, inciso 4, ¿sí? La inconstitucionalidad de dicha reforma, la injerencia que tuvo la convención en este punto. Sí, léanlo, es interesante, son 16 acápites, es muy, nos atrapa, es atrapante el fallo y bueno, de acá estimamos que ustedes ya pueden ir haciendo una evaluación de si la Corte podía, o los integrantes de la Corte podían dictar un fallo en este sentido, dado que el que actuaba o el que accionaba era un integrante de la Corte. Había ahí una posibilidad de insistir en este tema, debían ellos ser los que daban o dictaban la sentencia sobre el punto. Bueno, hay muchas cuestiones que depende el lado en el cual nos orientemos o la parte de la biblioteca que leamos. Hay muchos que aprobaron dicha sentencia y hay muchos otros que no. Lo que sí es a tener en cuenta que permaneció casi 20 años sin ser atacada por ningún poder político de los que prosiguieron, desde la presidencia del doctor Menem en adelante
hasta la mitad de la presidencia del ingeniero Mauricio Macri estuvo vigente lo normado o lo determinado en ese fallo, ¿sí? Hasta el fallo Schifrin. Previamente, la doctora Hayton de Nolasco también utilizó los términos del fallo FAI para, para permanecer en la judicatura, hasta que en el fallo Schifrin se hace una modificación tanto en las integrantes de la Corte como en los términos en los cuales se entendía que la Convención actuaba, ¿sí? En este caso la Convención debía tener total deferencia sobre lo actuado por dicha Convención, es decir, se podía entender que era deferente. De ahí los cambios y la modificación y lo entendido por el doctor Lorenzetti dentro de este fallo Schifrin y lo que les mencioné de Rosenkranz, ¿sí? Es importante que los lean, es importante que los tengan presentes, más que nada los puntos fundamentales están citados en estos fallos. Léanlo, es parte de nuestra tarea, es parte de nuestro trabajo. Bueno, bien, los dejo con esa inquietud de la lectura de estos fallos y a su vez, como no podíamos no darles algún trabajito, esto también es un poco para que ustedes relean todo lo que fuimos viendo del Poder Constituyente. Es muy simple, es un trabajo comparativo entre las reformas de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con la bibliografía que ya tuvieron, más la lectura amplia que ustedes hagan de otros textos, ¿sí? Investiguen en esa bibliografía y hagan un cuadro y plasmen ahí 3 o 4 puntos fundamentales de lo que es la reforma, tipo la convención, si ambos son por convención, las 2/3 partes como es, bueno, un cuadro comparativo para que ustedes lo tengan, ¿sí? Es de autoevaluación, que es tranquilos, esto no es tampoco para que me lo tienen que presentar en determinado plazo, sino más que nada tenerlo y analizarlo, y que ya no sea nada más que el trabajo de pararnos acá adelante los docentes o les enviemos nada más el trabajo práctico, sino que ustedes investiguen. Es parte de nuestro trabajo futuro como abogados, ¿sí? Entonces aprovechen a hacerlo ahora, ¿sí? Y bueno, el procedimiento de reforma de esto, y a su vez se los mencioné, hacer un desarrollo, un despliegue en las 4 o 5 reformas de la Constitución, tanto nacional como provincial, y sacar en estos puntos cuáles son los cambios fundamentales que se lograron en cada uno de ellos, ¿sí? Recuerden, la Constitución Nacional, ya les dije la cantidad de modificaciones que tuvo, la de la provincia de Buenos Aires también, fueron 4 o 5 entre ambas, o sea, 4 una, 5 la otra. No es muy complejo, no es muy difícil, hagan esa comparación también. O sea, lo que les dije, en primera forma la reforma y después los años de las reformas, y en cada uno de los años qué fue lo que se volcó sobre las modificaciones. Bien, quedo a su entera disposición desde el grupo nuestro y desde la cátedra nuestra. Les dejamos un saludo, quédense en su casa, por lo menos por ahora, cuidemos nuestra salud y bueno, las dudas por los medios del aula virtual. Muchas gracias.